estas dos bellas personas. Por favor, amén. Porque sabe que ríe. Es que yo tengo un bombón asesino, que sabe un bombón bien latino. Es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe de bombón y no mueve, pelea el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, es como un bombón masticable. Es como el bombón. Mueve la cinturita y va como esa pollera cortita y el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, te excita cuando se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que ríe. Es que ella tiene un bombón asesino, que sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe de bombón y no mueve.
luz, habéis problemas de sonido y estamos flipando ahí dentro. Entonces, vamos a parar 2 minutos, por favor. Pero si puedes hablar con los técnicos y que lo arregles. Es que han habido problemas de tensión por lo de la central de aquí. Y en 2 minutos, por favor, no os mováis. Por favor, confiar en nosotros que en 2 Perdonad, minutos esto se resuelve. Perdonad, lo siento. Todos oscuros. Estamos en ello, ¿eh? Vale. Sí, Vale. buenísimo. Aquí como si nada, ¿eh? Tranquila. Pues el dedo ya se me ha caído la vida. Pues sí, se me cayó, estábamos entrenando y se me cayó un tramo del martillo del kit y me rompieron los dedos. Y bueno, ya que estoy, pues aprovecho y explico que bueno, es un problemón tener una lesión trabajando Pues sí. como trabajamos. Pues porque dejas de poder hacer lo que te gusta, no puedes, como muchas veces no estás dado de alta. Claro, tienes un complejo. Sí, Encima tienes de un que te complejo. duele, no tienes ilusión, no entrenas, no tienes trabajo, no cobras. O sea, Y ya si todo, trabajas el al pozo. dúo como nosotros, pues yo me había lesionado yo, pero él tampoco trabaja. Sí, es como eso de que quieres embarazar, ¿no? Bueno, pero estamos... Pero embarazar. Claro. Que no es inicio, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no? Si te quieres embarazar, tendríamos un problema con la superioridad. Bueno, igual tampoco estamos tan mal, estamos con los toreros, ¿no? Estamos en el mismo gremio, no sé si digo... Ahí está. Yo me acuerdo de una vez con Vito, me acuerdo de una vez que estábamos a punto de salir a un bolo. Hicimos una figura. Y la lengua la hostia que nos pegamos. No llegó, me salvó la vida Dame. Le salvé la vida. Así de darme... Pero era muy fácil. O sea, era una figura que yo cogía, y estoy así, se me ponía así, entonces me lo hacía de vertical aquí. Sí. Y primero, no pasa nada, pero vamos a decir nada. Que sí, que más da. A ver, vamos a aprovechar. No, pero ahí era- Subía, estaba aquí, doble altura, se llama doble altura. Ya como sudas, Això ho vaig sempre amb sabates. Bueno, entonces Vito se ponía aquí, vamos a hacer la vertical, Sí, nos concentramos, sí. sube la vertical tranquilamente, ¡pa! Está ahí y ¡pa! Entonces, esto es lo que tenía que haber pasado. Pero ¿qué pasó? Que Blito empezó a caer de cabeza. Dices, Dios, sí, Blito empezó a caer de cabeza porque se le avanzó el hombro, entonces empezó a caer de cabeza. Yo estaba así, digo, con los codos no pillo nada. Total, hago así, salto, lo agarro y él para salvarse, ¿qué hace? Me pega una patada en toda la cara, me quedo en el suelo tirado y temblando así. Todo el rato. O sea, la experiencia del tío no hizo la caída. La misma vertical se prende. Las cosas son como son. ¿Sabes? Yo estaba así.
tio. I si no, el que et diuen quan acabes de fer un bolo. Especialment a nosaltres, que després d'estar una hora allà traient el fetge, com a portors, què? Yo esta me la sé. Tocabas el bolo, pasa una hora, ¿no? Ahí estás currando, ahí lo haces de puta madre, te viene alguien, normalmente es un hombre, no sé por qué, y te viene y te dice: ¡está muy fuerte, chaval! Encima, ese es el feedback que te hace una persona después, tú ahí cargando con todo, salvándole la vida a los ágiles, pero bueno, que tampoco pasa nada. Y normalmente luego, no sé qué pasa, que las mujeres vienen y te empiezan: muy bien, chico, muy bien. ¿Sabes? No te dejan regalar un poco, por favor, invade un poco, ¿no? Pero bueno, sí, es eso, es simplemente eso, que pasa por lo que tiene que pasar, pero bueno. Y además, otra cosa voy a decir, que si hacemos una figura, en realidad, ¿quién luce al final? En todo... Yo. El África. No, normal. ¿Por qué? A més, qui juga al futbol? A ver, yo soy más grande, yo abulto más. Bueno, però jo em puc matar. Bueno, yo, I a qui li cau la responsabilitat de tot això? yo lo que vais a pensar, lo que he pensado más de una vez es: voy a hacer una asociación de portores desgraciados, vamos a juntar todos. Sí. No, yo lo voy a hacer porque me da la gana. Junto a todos los portores y hacemos un colectivo ahí que te cagas y ya está. Y quitamos el cura. Ser mano sin àgil. A ver. Fem un col·lectiu d'àgils menys tingudes, també. Es un puro de dos, y es un puro de dos, y eso es así. Ya, Y pero- uno tiene un Sí, papel y pero otro mira, tiene el otro. sí, pero fíjate, no, está muy bien, está súper bien. La responsabilidad de una vida la tengo yo. Esa frase siempre me encanta decir. Tengo la responsabilidad de una vida. Entonces, imaginaos, yo cojo a África, hago esto, ella está haciendo cosas, en los pechos, los que hace bien. Y eso, y aquí aguantamos, no pasa nada. Ah, te cojo, no te cojo. Ah, vale, después de hacer esto. La pregunta es, ¿a quién habéis mirado? Yo, a la chica que estaba justo debajo de África, que tenía una cara de susto así. A ver si va para el costado. ¿Ves? Pero bueno, Y yo, si me preguntas, te miro. Será cachonda. te digo, y me lo creo, cada uno. Pero bueno, ¿qué chicos, seguimos o qué? Seguimos, ya que estamos aquí. No sé, la directora. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos? Falta muy poco, buenísimo. Ah, bueno. Está así. Otra cosa, que ahora me he metido un poco con los ágiles. ¿Qué tiene de bueno currar con nosotros? Ah, personalmente. Cada vez que vamos de bolo, nos acercamos. Sillas aparcando. El gole, toda la silla. Bien, perfecto, gracias. Pues lo que os iba a decir, tú vas de bolo con ella, ¿qué es lo mejor? Tú también has comido. Tú vas a casa, cerca a casa de su madre A ver, ¿qué y es? te hace una paella. Una paella, chaval. Que alucina. Sí, es una paella que normalmente le pone el trocito, la carne un poco, tal, y las verduritas. Pone unas verduritas que las coge todas, coge las corta muy picaditas y No, pero tiene un truco, tiene un truco. ¿Qué? El otro día vas con un documental del safrán que diu que per cada una de les flors treuen només 2 tiretes de safrán o 3 persones pel camp. Hombre, y hablando de flores, yo tengo un amigo que cultiva unas flores, tiene a todo el barrio contento. A todo el barrio contento con las flores. Yo no sé por qué, porque... Pero bueno, igualmente lo que estoy diciendo es que ahora la estoy mirando a ella fijo, o sea, yo voy hablando, tal, con la mano, cocinada, que dices, esto parece fácil, pues no lo es. Escolta, que estic parlant. No, espera. Hazme un huequito por ahí, porque necesito una cosa ahora. Cuéntanos. No, hemos hablado de los ángeles y de los costores. Pero cuando hay un trío, del sanguchito no habla nadie, ¿no? Que queda en medio. Ese vendría a ser. Del sanguchito no se acuerda nadie. Hablando yo estoy bien, yo estoy ya, ¿no? Tú y yo a la clase. No, relájate un poco, Rico. Estoy. Ya estoy relajado, bien ahí, ¿eh? Pues nada.
Bueno, ahí ya estoy relajado, entonces, Sí, ahora, sí, sí. a mí no me mira nadie. No, mira a mí. ¿Vale? Vale. No, y el problema es que yo estoy abajo, yo tendría que quitar al público para que me viesen, ¿sabes? O sea, claro. Toma, relaja, Vito. Sí, ya estoy relajado, toma. Yo me pongo aquí como si nada. Venga, va. Ahí está. Ahmed, tú no hagas nada, ¿eh? Yo solamente por las dudas. Yo no estoy. Venga, sí. Venga, Venga, va, Poti. Ya Ya estoy, estoy derecho, estoy derecho.
Catalunya. Igual he vist als Estats Units. I no tenia una cervesa ara, i volíem acostar. No, que es una putada esto, perdón. Ahora estoy pagando. Pero no, que es muy chungo esto porque entonces la imagen de padres se soluciona con un tío que va con una pala porque los padres como fallas son los Sí, claro, claro, todo el mundo siempre que ha dicho. No. Bueno, pero ahora se mezclan las cosas chungas con el tipo, ¿no? Querías decir. Bueno, cosas chungas en el psico igual alguna ha tenido que hacer, mira. No sé. Bueno, alguna cosa. Alguna cosa por dinero, sí. Lamentablemente. Yo una vez hice de Shakira. No me vas a reír, Clara. La cara de Shakira, digo. Quizás feliz, ja ho he vist, Aquella niña que está callando ahora. Arnau. ¿Qué Arnau? Imagínate, me lo contó. en privado. Sí, claro. No aquí, Res, bueno, trucant curro, no? I perfecte. Nova York. Que glamour tiene esto, ¿no? Y bueno, ya. Mamà, que vam a Nova York, perquè vam a Nova York, les colegues, no sé què, tothom. I a més et diuen que volen perquè és el teu curro, no? I és com, que guai. 2 anys aquí a la Roge, 4 anys fora, corrent cada setmanes, tios a saco i dius, bé, surt, passa, no? Me'n vaig. I total, arribes a Nova York, vas a parlar amb el dire dels que t'han contractat i et diu, you're gonna be gingerbread cookie. Que deve ser la galeta de les rec, minutet aquell. Madre, que parió. Joder. No t'atreveixes a preguntar per la música perquè esto va ser un percalato, però de collons. I, bueno. Estàs allà, vas veient com va tot, vas actuant i dius, suerte que no me ve nadie de los que conozco, porque no crean esto y yo no puedo salir a la calle, no puedo ir a la central de circo, porque es que se van a reír de mí. El truca la mare, com va per aquí, no sé què, ¿cómo llevas el inglés? Muy todo muy exótico, ¿no? Y parece que va a ver este nivel, muy profesionales todos, artísticamente muy interesante. Ah, doncs, llevo un vídeo, ¿no? És com... Hòstia, mare, és que... Saps? Copyrights, aquests temes... No res, no, això... Clar, hauries de venir aquí a Nova York i... No pot ser. Sí, que en aquests moments és quan et planteges que... Què has de fer, no? Quan havia tot una tessitura d'anar a la teva mare i dir-li mama, sóc una galeta. I believe that fate has brought us here. I play it off, but I'm dreaming. I'm keeping my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye and I choke. Try to walk away and I stumble.
insaciable, es como un bombón masticable, es como el bombón. Por las noches mueve la cinturita, grita como una pollera cortita y el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, te excita, cuando se deja parando solita, ella sigue porque sabe que irrita. Es que ella tiene un bombón asesino, que sabe un bombón bien latino, que es un bombón suculento, con ese bombón cansamiento, sabe de bombón y lo mueve, tiene al bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, es puro bombón masticable, y como el bombón. Ella tiene un bombón asesino, le saca un bombón bien latino. Este es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe de bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, es puro bombón masticable, es como el bombón. Clara.